Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro webinar de Dirección y Gestión de Proyectos PMI. Agradezco por favor me puedan confirmar por el chat si me están escuchando perfectamente el sonido. Muchas gracias a las personas que me están confirmando. Mi nombre es Jennifer Ortiz, profesional logístico de SGS Academy. Muchas gracias por conectarse hoy. Bienvenidos. Para SGS es muy importante su asistencia en este webinar. Les voy a hacer unas pequeñas recomendaciones. Por favor, recordemos tener el micrófono silenciado y cámaras apagadas para que fluya mejor la conversación, el conversatorio. Los voy a dejar con el experto técnico Mario Morelo, quien les estará compartiendo hoy todo su conocimiento. Estaremos atentos a cualquier inquietud que se presente. Al final de la intervención del ingeniero vamos a estar dando el espacio para aclarar las preguntas e inquietudes que tengan referente al tema. Entonces, profe Mario, te dejo ya para que puedas dar inicio. Listo, muy buenos días a todos. Cordial saludo. Digamos, un placer poder compartir con ustedes este espacio que vamos a tener de hablar un poco acerca de la gerencia de proyectos, de la dirección y gestión de proyectos, dentro del marco de los fundamentos del PMI. Como se llaman al inicio, pues mi nombre es Mario Molero, soy consultor y docente en temas de dirección de proyectos, también en temas de gestión de riesgos bajo las normas ISO 31000, gestión de proyectos bajo enfoque PMI, bajo enfoque de la norma ISO o de la familia de normas ISO 21500, y también en temas de gestión de proyectos bajo marcos ágiles, específicamente en Scrum. Y digamos, he tenido la oportunidad a lo largo de unos 24 años de trabajar en el mundo de proyectos, tanto dentro del área de desarrollo de proyectos, principalmente proyectos industriales, en el área o en el sector de ingeniería, construcción o interventoría, y también pues en proyectos de oil and gas, proyectos de ingeniería y construcción. Y a la par de esto llevar el servicio como consultor en temas de sistemas de gestión de proyectos alineados con los sistemas de gestión de ISO bajo esquemas de 9001 y algunas normas transversales, como las normas ISO 31000 en gestión de riesgos, aplicadas a operaciones, a procesos y proyectos. Y a lo largo pues, de estos años he tenido la oportunidad de compartir experiencias en proyectos y de ir estudiando los estándares y aplicando los estándares internacionales que cada vez se arraigan más en las organizaciones, en el manejo de proyectos. Y hace unos años, quizás atrás, los proyectos se realizaban de manera muy empírica. A medida que las grandes corporaciones mundiales han ido formalizando procesos, han surgido pues organizaciones que apoyan esta gestión y basados en esto se han desarrollado una serie de estándares y principios sobre la gestión de proyectos que han ido evolucionando, que se han ido perfeccionando, que han ido teniendo ajustes y variaciones a medida que el mismo entorno, el mismo mercado, la misma necesidad de los negocios, de las organizaciones, ha ido adaptándose a nuevos enfoques, pues la gestión de proyectos también ha ido adaptándose en ese sentido. Me gustaría comenzar hablando de proyectos en general, hablando de situaciones que ocurren en los proyectos, que a partir de allí pues podamos hacernos unas preguntas y sobre esto analizar un poco frente a qué estamos. Vamos a hacer un poquito uso del chat para que
me comenten de estas imágenes cuáles les resultan familiares, cuáles pueden identificar la imagen en principio de alguno de estas digamos imágenes que estoy mostrando en este momento. Entonces, ¿cuál pudieran identificar? ¿Cuál les dicen se trata de tal situación o de tal caso, de tal proyecto? Entonces, les invito a compartir un poco por el chat esta información y vamos mirando por aquí. ¿Qué pueden reconocer dentro de lo que estamos mostrando? Okay. Entonces hablan de Chirajara y de Vituango, Puente Villavicencio de Bogotá, y de Vituango, Chirajara. Sí, correcto. El puente Isgaura, el puente Chirajara, el proyecto de Vituango y un puente peatonal a nivel de la carrera 11 en Bogotá. ¿Qué recuerdan o qué aspecto clave muy puntual, 2 o 3 palabras en el chat, de esos proyectos? Puente Calle 100, correcto. ¿O qué elementos les vienen a su mente con respecto a estos proyectos? Entonces, Mauricio dice que son costosos. ¿Qué más? ¿Qué aspectos? Errores en cálculos, muy largos, mal diseñados en tiempo, errores de planeación, sobrecostos fuera de tiempo, mal planeados, mal diseñados, errores de planeación, bien, sobrecostos, planeación y quizás ejecución incorrecta. Sí. Pues cada caso tendrá su, digamos, su historia particular y su razón de ser en particular. Lo cierto es que en los 4 definitivamente pues no son un caso de éxito en ninguno de los 4. Por supuesto que tenemos proyectos que son casos de éxito, pero estos son proyectos muy recientes con problemas, digamos, muy recientes, donde se ha invertido pues, una cantidad importante de recursos económicos. Habla también acá en el chat diseño y seguimiento no evaluados, multifactorial, ciertamente. Sí, hay muchos factores que realmente pueden incidir en que tengamos estos resultados. Temas de calidad, temas técnicos, temas económicos, temas relativos a el manejo de la información, la trazabilidad de datos, temas relativos a definitivamente pues, a una gestión de seguimiento que quizás durante el desarrollo pudo no haber sido la más apropiada, porque si bien pudiéramos hablar de muchos factores, de una mala planeación o de un mal diseño, pues al final se supone que a medida que el proyecto avanza yo debería estar vigilando esos elementos y darme cuenta, no cuando el proyecto esté terminado o a punto de terminar, que estamos cometiendo un error. Y eso no nos exime de que realmente podamos cometer errores. Como los proyectos los hacemos seres humanos y pues como seres humanos podemos cometer errores, pero también tenemos la posibilidad, las herramientas, las competencias para detectarlos y gestionarlos de manera oportuna. Otros comentarios dicen que habla de fracaso y de imagen negativa, definitivamente. Y el fracaso y la imagen negativa también tiene costo. Costo para alguien. A veces los paga el que los tiene que pagar, a veces el que no los tiene que pagar, pero al final genera unos costos. Y al final genera imagen y tiene consecuencias. Amén de las pérdidas de recursos, las pérdidas de vida a las que nos podemos someter en estos casos. Entonces, uno dice, son proyectos de grandes inversiones, proyectos, digamos, de inversiones importantes que se han desarrollado en algún momento
son proyectos locales, son proyectos en Colombia. Viene de un artículo que hablaba de los puentes en Colombia, ¿no? Pero luego agregué otras imágenes, porque definitivamente, pues, de las 3 imágenes, 3 son puentes. Y digamos que ha habido toda una intención o una inversión a nivel de Estado de mejorar la calidad de vida de las personas. Hay una intención en la construcción, en el diseño y construcción de estos proyectos. Pero los proyectos tienen éxito, los proyectos algunos fracasan, y pues y no son solo proyectos industriales de este tipo. Podemos hablar de proyectos de software, proyectos de tecnología, proyectos de innovación, a los que les va muy bien o a los que inclusive no. Y a esto, digamos, quería ir para enfocarnos un poco acerca de, bueno, si son grandes proyectos, grandes inversiones, existen organizaciones de clase mundial que investigan, que desarrollan estándares, que desarrollan esquemas de certificación en cuanto a los procesos, técnicas, herramientas y competencias en el manejo de proyectos. Y uno se pregunta entonces, ¿qué sucede? El PMI es una organización sin fines de lucro, afincada en Estados Unidos, Pensilvania, que, digamos, desde los años 80 viene afianzándose en el mundo, digamos, de proyectos y en las organizaciones, a través de la convocatoria y del llamado a expertos, organizaciones, empresas de clase mundial que han desarrollado proyectos pues, por muchísimos años, con el fin de determinar qué falla en los proyectos y qué funciona en los proyectos, y a partir de allí formular estándares profesionales en dirección de proyectos, que permitan llevar todo un proceso de gestión desde la concepción hasta la entrega del proyecto, con mira a obtener el éxito y que los proyectos se puedan realizar de forma adecuada. ¿Okay? Basado en eso, el PMI también entonces, aparte de formular estándares, también genera conocimiento a través de investigaciones que se vienen realizando permanentemente, revisando proyectos, megaproyectos, proyectos de clase mundial, analizando los éxitos y los fracasos de los proyectos, identificando oportunidades y desarrollando esquemas de trabajo para que estos proyectos, los proyectos cada vez se hagan de mejor forma y de mejor manera. Y pues otra de los elementos que hace el PMI es promover la dirección de proyectos como una disciplina profesional a través de un esquema de programa de certificación que vamos a mencionar actualmente. La dirección de proyectos, digamos como disciplina profesional, es promovida de esa forma por el PMI, como una profesión, como un conjunto de conceptos y principios que se pueden gestionar de una manera profesional, de una manera planificada, estructurada, coordinada, vigilada y con posibilidad de mejora. Es decir, que podemos hablar de un sistema de gestión de proyectos o de una forma de hacer los proyectos basados en estándares internacionales, en estándares profesionales en dirección de proyectos, que promueve y ha ido capturando el PMI a lo largo de los años. Evidentemente el PMI no es la única organización en este sentido que busca fundamentalmente alguno de estos objetivos. Hay otras organizaciones, pero en definitiva, hoy por hoy el PMI es la organización de clase mundial de mayor reconocimiento en el tema de gerencia de proyectos, de amplia, digamos, penetración y entrada en el mundo empresarial, industrial, de desarrollo, de las distintas aristas del crecimiento mundial. El PMI se ha posicionado como la organización por excelencia y de referencia en el tema de estándares y de producir conocimiento en el manejo de proyectos a lo largo, pues, digamos, de ancho, pues, de nuestro planeta, con muchísima fuerza, pues, en el continente americano, de manera, pues, mucho más puntual.
hablando un poco de los estándares, el PMI produce una serie de estándares globales a través de la publicación de unas guías, de práctica, de unos marcos de referencia, de unos estándares enfocados a la, digamos, identificación y aplicación de lo que conocemos como mejores prácticas, estándares internacionales de mejores prácticas para el manejo de proyectos, programas y portafolios en las organizaciones. Todas las organizaciones, de alguna manera, tienen necesidades de introducir mejoras, de introducir cambios, de ampliar, de crecer, de mejorar de alguna forma, lo cual implica generar un esfuerzo particular para alcanzar ese objetivo. Ese esfuerzo particular se canaliza principalmente a través de proyectos. Tenemos un proyecto en la organización para ampliar la capacidad de producción. Tenemos un proyecto en la organización para incrementar nuestro mercado. Vamos a abrir una nueva sede, vamos a sacar un nuevo producto, vamos a hacer un cambio cultural X. Todos esos cambios están asociados a proyectos. Como organización pudiera ser que no lo manejáramos como proyecto, sino como una tarea particular con un objetivo. Pero en definitiva, son proyectos y esos proyectos se pueden manejar a través de mejores prácticas que buscan o tienen como propósito evitar esos casos de no éxito, como los que estuvimos viendo puntualmente en unas diapositivas atrás, donde veíamos casos donde definitivamente no eran el resultado con respecto a eso. En ese sentido, estas prácticas buscan o tienen como propósito evitar esos casos y promover el éxito. Si yo hago las cosas bajo estándares que ya se han probado que funcionan, que ya son reconocidos como mejores prácticas, que ya tienen, digamos, el respaldo de instituciones de carácter mundial como el PMI, entonces tenemos mucho más probabilidad de alcanzar el éxito y de evitar situaciones como las que vimos en esas imágenes. Un estándar pues son documentos establecidos por consensos, que son aprobados por un cuerpo que tiene reconocimiento internacional y que refleja una serie de directrices, guías, recomendaciones, instrucciones y condiciones para el manejo de una actividad o de un proceso, en el caso específico de los estándares de PMI para el manejo de proyectos, programas y portafolios. Esos estándares están agrupados en unos que llamamos estándares fundacionales o estándares de fundamentos, que establecen principios generales, transversales y aplicables a todo tipo de organizaciones que, digamos, requieren realizar procesos de mejora o procesos estratégicos para lograr unos objetivos a través de un esquema de proyectos. También establece normas y marcos de práctica, que son marcos generales también de acción para unas áreas más específicas de la dirección de proyectos, programas y portafolios, y guías de práctica, que ya son instrucciones mucho más detalladas de cómo aplicar ciertos principios dentro de todo este tema de la gestión y la ejecución de las estrategias. Existen otros que son las extensiones, que actualmente están en proceso de, digamos, de salida para ser reemplazado por otros marcos de práctica, que son ampliaciones también pues, de todos estos esquemas. Estos estándares, al final de cuentas, ¿qué buscan? Buscan estandarizar, buscan facilitar la identificación de errores, busca asegurar un buen trabajo de planeación, buscan asegurar un buen enfoque hacia dónde va dirigido nuestro proyecto y en función de eso, pues, direccionar los recursos y los recursos y los esfuerzos en la gestión de proyectos. Todas las organizaciones tienen objetivos estratégicos. Todas las organizaciones están en constante cambio y los cambios se implementan a través de proyectos y de operaciones. Aunque las organizaciones formalmente no lo manejen como proyectos, pues todas las organizaciones hacen proyectos, absolutamente todas. Si una organización no hace proyectos, es una organización que está destinada al fracaso, una organización que está destinada a no cambiar, a no adaptarse, a no modificar. Y en tiempos actuales,
pues más aún nos vemos forzados. El mismo entorno nos lleva a que, en definitiva, las organizaciones necesitan estar continuamente revisando sus estrategias, adaptándose continuamente a las necesidades, y eso implica generación de cambios, implica adaptación, implica adaptabilidad, implica la modificación de, digamos, de la manera en cómo inclusive realizamos nuestras operaciones y nuestros trabajos. Bajo ese esquema, entonces, los estándares se cruzan con muchos otros estándares internacionales, estándares de ISO, por ejemplo, donde me permite establecer una forma, un esquema, mecanismo de gestión para realizar nuestros trabajos. El estándar bandera, por llamarlo de alguna forma, del PMI, es lo que se conoce como la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, la guía del PMBOK, que pues es un estándar internacional que resume pautas, normas, directrices, recomendaciones sobre técnicas, herramientas, principios, procesos relacionados con la gestión de proyectos. Es un estándar que se viene publicando desde hace muchos años y que cada 3-4 años tiene actualizaciones. La última versión publicada formalmente es la 6ª edición de esa guía del PMBOK, como normalmente le conocemos en el argot de proyectos, que fue publicada en septiembre del año 2017, es decir, está a punto de cumplir 3 años de su publicación. Más o menos cada 4 años se hace una actualización. Sin embargo, esta versión del 2017 salió casi con un año de retraso, pero está previsto para finales de este año, comienzos del otro, que salga una 7ª edición, donde esta vez está saliendo, si se quiere, un poco más adelantado. ¿Y a qué se debe ese adelanto? Pues a que viene realizándose desde los últimos más o menos 5 años un trabajo muy fuerte a nivel, por ejemplo, cuando las últimas normas, en los últimos 5 años, las últimas normas ISO han tenido muchos ajustes, muchos cambios de enfoque, tratando de alinear, coordinar y de integrar los sistemas de gestión, tratando de coordinar los principios para que las organizaciones se enfoquen hacia la generación de valor. Y basado en esto, se han ido modificando de manera constante, se han ido ajustando los enfoques en muchos de los estándares. Y el PMI, pues en definitiva, se alinea en ese sentido hacia el foco de la entrega de valor y define unos fundamentos, unas prácticas, unos procesos que reconocemos o que manejamos como buenas prácticas, como mejores prácticas, que son de reconocimiento internacional y que son aplicables a prácticamente cualquier tipo de organización y cualquier tipo de proyecto. La guía no pretende ser una metodología, un conjunto de pasos donde en todo proyecto se ejecutan todos estos pasos. Definitivamente que no. En cada proyecto se harán las adaptaciones pertinentes, pero los principios generales y los procesos básicos sí aplican en general en todos los proyectos, quizás en algunos con mayor rigurosidad que en otros, con mayor énfasis que en otros, pero en general, digamos, tenemos la oportunidad de aplicar cada uno de esos estándares y de esas mejores prácticas. Con miras de nuevo, apuntarle a la generación de valor, apuntarle al éxito y prevenir los fracasos. Los proyectos que se hacen bajo estas pautas, bajo esos estándares y bajo estas normas, tienen mucho más probabilidad de éxito que cuando lo hacemos de forma empírica o no aplicamos un enfoque de trabajo sistemático o lo que conocemos como buenas y mejores prácticas. La guía del PMBOK, fundamentalmente hasta la edición actualmente publicada, está organizada en 3 partes. Una parte, que es lo que conocemos como la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, que es propiamente la guía del PMBOK, propiamente dicha. El estándar para la dirección de proyectos, que es un estándar respaldado por ANSI. De hecho, ese estándar es lo que se conoce como la norma ANSI PMI 99001, con su última versión 2017. Es decir, esa sección de la guía es un estándar respaldado también por ANSI. Y esa primera parte, que es la guía de los fundamentos, fue la base para la construcción de la primera norma ISO en gestión de proyectos, que es la norma ISO 21500-2012, que fue publicada en ese año. Aparte, obviamente, pues en esta norma ISO 21500 se resumen otras también aspectos de otros estándares internacionales también de reconocimiento mundial. Sin embargo,
ISO también viene desarrollando desde ese mismo año 2012 hasta acá un proceso de actualización en lo que se convirtió en una norma, digamos, publicada inicialmente en el año 2012, ya va hoy por una familia de normas, de unas 8 normas aproximadamente que se han publicado en temas de proyectos, en temas de gestión de programas, en temas de gestión de portafolios, en temas de gobernanza de proyectos, en temas de aspectos muy puntuales, en el manejo de costos, el control de desempeño de proyectos. Y ahora, pues ya lo que fue una norma, ahora es una familia de normas y ya, digamos, se vienen publicando una serie de ajustes y se incluye una reestructuración en el esquema de la familia de normas, donde ahora lo que tenemos hoy actualmente en la norma ISO 21500 pasará a ser la norma ISO 21502 con enfoque en proyectos, y 21500 pasará a ser un marco de normas para proyectos, programas y portafolios. Y mucho de ese enfoque, que está recién, digamos, en este momento está en una versión de ISO. Esta semana cierra el proceso de votaciones para publicar ya formalmente la nueva versión de las normas ISO 21500 e ISO 21502, donde da un nuevo enfoque a la gestión de proyectos, alineados con las nuevas modificaciones que también están considerándose en el PMI y en otros estándares internacionales. La tercera parte de la guía es un apéndice, un glosario y un índice, donde hay pues, una cantidad de elementos de soporte y adicionales que nos ayudan también en el manejo de proyectos. Ese estándar actualmente está en proceso de actualización, como ya lo había mencionado, el estándar de la guía del PMBOK. Y aunque se van a mantener la guía de los fundamentos y el estándar, pues cambia de orden, ahora va a estar primero el estándar, después la guía. Y hay un cambio también pues, de enfoque de los cuales algunos aspectos los voy a mencionar a lo largo, digamos, del desarrollo de esta sesión de trabajo. Esos cambios van orientados sobre todo a alinear los enfoques en todo lo que es la gestión de estrategia y generación de valor en las organizaciones. De hecho, pues, muy puntualmente, como lo mencionaba, actualmente la sexta edición de la guía del PMBOK tiene la parte de la guía, del cuerpo de conocimientos de la dirección de proyectos, tiene que establece pues una introducción, un entorno en que se desarrollan los proyectos, el rol del gerente del proyecto, y luego viene lo que conoce como unos dominios o áreas de conocimiento, que pues se definen en 10 áreas que todo proyecto, digamos, debe gestionar, que es la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del cronograma, la gestión de los costos, la gestión de la calidad, de los recursos, de las comunicaciones, de los riesgos, de las adquisiciones y de los ingresos. Y luego en el estándar, pues se habla de un grupo de procesos de la dirección de proyectos dividido en 5 etapas que hacen referencia al inicio de proyectos, a la planificación de proyectos, a la ejecución de proyectos, al monitoreo y control y al cierre de proyectos. Y pues la tercera parte, que son los apéndices, el glosario y el índice. Para lo que se tiene previsto de la séptima edición de la guía del PMBOK, pues hay un cambio de orden, como lo dije, sube primero ahora el estándar, donde también hay una introducción, y el marco que tiene que ver con el entorno del proyecto y el gerente del proyecto, pues se traducen ahora en un sistema de entrega de valor, que va a ser parte, digamos, del enfoque principal hacia el cual se orienta el nuevo estándar de la séptima edición de la guía del PMBOK, que esperamos pues sea publicado, como lo dije, a finales del año o comienzos del otro. Ese enfoque de sistema de valor, que lo voy a ampliar un poquito más adelante, digamos, son temas que ya de alguna forma se incluían en el desarrollo de la versión actual, pero esta vez se consolida y se enfoca de manera mucho más específica y no como, digamos, temas transversales, que aunque evidentemente lo es, digamos, la visión que se tiene ahora pues, del PMI de profundizar más el foco hacia la generación de valor como tal. Y en lugar de mostrar el grupo de procesos de la dirección de proyectos
nos muestra son lo que llamamos los principios de entrega de proyectos. Hay un concepto que se introduce de forma más específica ahora, que más que la gestión de proyectos, la entrega de proyectos, enfocarnos en entregar valor. Y tiene que ver principios de mayordomía y responsabilidad, el principio del equipo, de las partes interesadas, del valor como concepto, del pensamiento holístico, del liderazgo, de la adaptación, de los aspectos de la calidad, la complejidad, las oportunidades y las amenazas, la adaptabilidad y la resiliencia y la gestión del cambio organizacional por cuenta del proyecto. Algunos de estos aspectos estaban resumidos en otros estándares del PMI y esta vez se fusionan, se integran, porque en definitiva, por ejemplo, todo proyecto es un generador de cambio y el cambio debe gestionarse al interior de la organización. Preparar la organización para recibir el cambio. El punto en que muchos proyectos fracasan incluso porque se pueden entregar a tiempo, se pueden entregar dentro del presupuesto, pero no se gestionó adecuadamente el cambio, generando a veces retrasos y sobrecostos en la implementación y en la generación de valor. Entonces, hay un nuevo enfoque centrado a esto. Y, por otra parte, lo que corresponde a la guía del cuerpo de conocimientos, ahora en lugar de estar organizada por áreas de conocimientos, se va a desarrollar o se va a desplegar a través de los dominios de desempeño, que incluye el equipo, las partes interesadas, el ciclo de vida del proyecto, la planificación, la incertidumbre y la ambigüedad, el principio de la entrega, el desempeño y el trabajo del proyecto. Hay un aspecto relacionado con la adaptación y con una colección de modelos, métodos y artefactos que se pueden aplicar en la gestión de proyectos. Entonces cambia la forma y la estructura en cómo se va a presentar la guía, y principalmente hay un nuevo enfoque muy fuerte hacia la entrega de valor. Por lo general siempre, a pesar de que la entrega de valor es un aspecto que ya viene manejando desde hace muchos años el PMI, pues le da mucho más protagonismo y mucho más fuerza en esta edición, en el sentido de que los directores de proyectos no solo están para cumplir un cronograma o para cumplir un presupuesto, están para generar valor al interior de la organización, valor a la organización para que pueda crecer, permanecer y sostenerse en el mercado donde se encuentra, en el entorno empresarial donde se encuentra. Y los proyectos son una parte del desarrollo de las estrategias. Yo defino un objetivo estratégico, pero para alcanzar ese objetivo estratégico tengo que definir unas acciones con unas restricciones establecidas, encaminadas a generar valor y a liderar el cambio que se va a introducir en la organización. Y por cuenta de esto, pues, no se trata solamente de cumplir con un plan, se trata fundamentalmente de hacerlo con foco en generar valor a la organización. Por eso un poco de estos cambios que se avecinan y que se vienen anunciando en la guía del tiempo. Al fin de cuentas, todo esto pues nos lleva a es que al final el PMI como institución respalda a las personas, a los profesionales, en cuanto a conocimientos, competencias en dirección de proyectos para el desarrollo profesional de los mismos y de la aplicación de esos conocimientos y esas competencias en las organizaciones. El PMI, a diferencia de ISO, que certifica, por ejemplo, empresas, organizaciones y auditores, PMI certifica a los profesionales en dirección de proyectos. Certifica que la persona tiene competencias, tiene experiencia, tiene conocimientos para manejar proyectos siguiendo prácticas, siguiendo principios, siguiendo procesos, aplicando herramientas, competencias y habilidades para dirigir exitosamente proyectos. Cuando los proyectos, de acuerdo con estadísticas del PMI, se realizan aplicando o bajo prácticas comprobadas de dirección de proyectos, son 2.5 veces más exitosos que cuando se hacen de forma empírica o no se aplica un enfoque de gestión de proyectos formal o probado o que haya sido verificado, como es el caso de lo que encontramos
en estos estándares y en estos principios. Al fin de cuentas, todo eso recae sobre una persona, el gerente del proyecto. A quien se le asigna, es la persona a quien se le asigna la responsabilidad de cumplir un objetivo. Es a la persona a la que se le asigna la responsabilidad de alcanzar un objetivo estratégico. Esa persona se hace responsable de cumplir unos objetivos, de guiar un equipo de trabajo, porque obviamente no lo hace solo, de dirigir unos recursos para alcanzar ese objetivo. Para eso, pues, necesita aplicar unos conocimientos y buenas prácticas. Y si el gerente del proyecto no tiene estos conocimientos y estas buenas prácticas, pues va a trabajar guiado por, digamos, por el empirismo, con una alta probabilidad de fracaso en lograr ese objetivo para la organización. De hecho, las estadísticas muestran que la mayoría de los casos, los proyectos, o las estrategias, mejor dicho, de las organizaciones, no fallan por una mala planeación, sino por una mala ejecución de la estrategia. Es decir, el objetivo está bien definido, la meta es clara, es alcanzable, pero la forma como yo desarrollo los trabajos para alcanzar esa meta no sigue una adecuada práctica, un adecuado enfoque sistémico, un adecuado enfoque holístico, lo que lo lleva por lo general a fracasar en el camino. Muchas organizaciones son muy buenas planeando la estrategia, pero no tan buenas implementando la estrategia. Y la implementación de la estrategia se logra a través de la gestión de proyectos. La gestión de proyectos me permite cambiar ese estado actual de la organización hasta ese estado futuro que la organización desea. Pero para eso necesito aplicar unas buenas prácticas y necesito tener ciertos conocimientos. En ese sentido, pues si no tengo esos conocimientos y no conozco esas buenas prácticas, pues nos quedaremos en el empirismo. El gerente del proyecto tiene la responsabilidad de ser un excelente comunicador. Está el 90% de su tiempo dedicado a comunicarse. Y esos son principios que debe saber manejar. El gerente de proyectos, pues, no basta con que conozca herramientas y técnicas de gestión de proyectos. Debe tener ciertas habilidades, ciertas aptitudes, ciertas actitudes para saber negociar, para saber influenciar, para saber dirigir, para saber comunicarse con, digamos, una serie de partes interesadas que están en torno de la organización y del proyecto. Debe ser una persona capaz de equilibrar las expectativas y gestionar las influencias de los interesados. Debe tener esa capacidad de manejar a las partes interesadas y de saber balancear las expectativas y los intereses de cada uno de ellos en pro de la búsqueda del éxito en el proyecto. E incluso saber manejar las influencias que esos stakeholders pueden tener sobre el proyecto e incluso la influencia que el proyecto puede tener sobre cada una de esas partes interesadas. Debe ser muy hábil para equilibrar restricciones, porque va a tener restricciones, va a tener unas restricciones de tiempo, va a tener unas restricciones de costo, va a tener unas restricciones de calidad, de seguridad. Todo proyecto se hace bajo ciertas restricciones. El proyecto no se hace en el tiempo que se quiera, al costo que se quiera, durante, digamos, con las especificaciones que se quiera. Todo proyecto se hace con unas restricciones acotadas, definidas, que se deben cumplir. Cuando yo no cumplo con las restricciones, afecto la entrega de valor, afecto la expectativa que puede tener digamos, un directivo, un inversionista, por el no cumplimiento o el no manejo adecuado de las restricciones del proyecto. Por lo tanto, es importante que aprenda los principios para equilibrar las restricciones del proyecto. Debe ser muy hábil para manejar sus habilidades personales, lo que conocemos o digamos manejamos mucho como las habilidades interpersonales o las habilidades blandas: la comunicación, la influencia, la negociación, el manejo de conflictos, el coaching, el mentoring, el soporte, la creación de espíritu de equipo
una cantidad de habilidades que debe aplicar. Yo puedo ser técnicamente muy bueno, pero si no tengo esas otras habilidades, muy probablemente no voy a alcanzar el éxito en el proyecto. Debe ser capaz de identificar cambios en el desarrollo de su proyecto, tanto los cambios positivos como los cambios no necesarios o los cambios innecesarios, y saberlos manejar de forma adecuada. De modo que una persona a la que se le encargue un objetivo estratégico, a la que se le encargue la misión de generar un cambio en la organización, es un gerente de proyectos, nombrado. Pero con el nombramiento no recibimos ni los conocimientos, ni las buenas prácticas, ni las competencias para hacer todas estas cosas. Un buen gerente de proyectos requiere entonces de obtener, aprender y desarrollar la habilidad para aplicar una serie de prácticas, una serie de principios que le ayuden a cumplir con esa función que estamos desglosando pues, en este espacio. Fíjense que en ese sentido, el PMI es muy enfático cuando dice que un gerente de proyectos necesita 3 tipos de habilidades. Debe ser capaz de tener unas habilidades, o debe ser, digamos, capaz de manejar los aspectos estratégicos, el modelo organizacional, entender el objetivo al que se está llevando el proyecto, que tienen que ver con las habilidades gerenciales. Debe ser capaz de manejar también al equipo, influir en el equipo, motivar, liderar, negociar, resolver conflictos. Debe tener habilidades humanas, habilidades de liderazgo. Y debe tener habilidades técnicas. Puedo ser una excelente persona, un excelente influenciador, un excelente comunicador. No sé para qué estoy haciendo el proyecto y tampoco sé cómo voy a gestionarlo para llevar a cabo el desarrollo del mismo. Entonces necesito unas habilidades técnicas, unas habilidades humanas y unas habilidades gerenciales. Esos 3 tipos de habilidades los resume PMI en lo que ha denominado el triángulo de talentos del PMI, que se refiere a esos 3 aspectos que debe saber manejar el director de proyectos. Debe saber equilibrar y balancear estas 3 habilidades, talentos o competencias que debe tener. Saber manejar la estrategia y el negocio. Debe tener conocimiento y visión de negocio. Entender la estrategia. Entender y comprender la cadena de valor de la empresa y saber cómo el proyecto va a apuntar a esa cadena de valor. Que el proyecto no se está haciendo porque hay que gastar una plata, el proyecto se está haciendo porque hay que lograr un objetivo que le apunta a la generación de valor en la organización. Debe ser un líder, debe tener habilidades para motivar, comunicar, resolver conflictos y dirigir al equipo. Y debe tener habilidades o conocimientos o talentos en la gestión técnica de proyectos. ¿Cuáles son las técnicas de gestión de proyectos, programas y portafolios? Debe entender y saber manejar esas técnicas en la organización. Si carece de alguna de las 3, pues definitivamente se hace difícil alcanzar el éxito. Puedo ser técnicamente muy bien, sé hacer el cronograma, presupuestar, planificar, sé manejar indicadores de seguimiento del proyecto, pero no sé liderar al equipo. No tengo capacidad de influir, dirigir y motivar a mi equipo a que logre el objetivo. O a lo mejor sí sé hacerlo, pero no sé ni para qué estoy haciendo esto. No tengo foco en la entrega de valor, solo foco en el cumplimiento de un plan. No tenemos que hacer un buen balance de estos 3 aspectos, un muy buen balance de estos 3 elementos. Tanto así que el esquema de certificación del PMI se está orientando también a este aspecto, es otro de los cambios que también voy a mencionar. Se está orientando hacia estos 3 aspectos, porque en definitiva ya la experiencia ha demostrado, y los estudios que hace el mismo PMI ha demostrado, que la competencia que más se requiere actualmente en el mundo de hoy para los gerentes de proyectos es el liderazgo. Personas técnicamente se puede capacitar. El liderazgo es una competencia que debe desarrollar, para lo cual, y por supuesto, también hay esquemas de formación, pero el liderazgo es una competencia que debe desarrollar el gerente del proyecto.
Para eso, como lo decía, PMI tiene un esquema de certificaciones. Esas certificaciones respaldan personas, perdón, como ya lo había comentado. Está dirigido a personas. ¿Y qué función tienen estas certificaciones? Estas certificaciones declaran que la persona tiene o maneja o conoce o está en capacidad de aplicar un estándar de experiencia y conocimiento. Esas certificaciones respaldan al titular en cualquier parte del mundo. Es una certificación de clase mundial, de reconocimiento en cualquier lugar. No es un título profesional de una institución educativa que para yo hacerlo válido en otro país tengo que pasar por un proceso de homologación o convalidación. Cuando una persona tiene una certificación del PMI, la tiene acá, en China, en Japón, en cualquier lugar. Digamos, puede ostentar y está respaldado por el PMI porque las prácticas que va a aplicar son de carácter internacional. Es decir, no es que voy a aplicar algo que es cómo se maneja un proyecto en Chile, cómo se maneja en Colombia, cómo se maneja en Brasil, cómo se maneja en España. Son prácticas estándares internacionales. Conoce y maneja los estándares que aplican de forma igual en cualquier parte del mundo. Esas certificaciones son aplicables a cualquier tipo de industria. Y evidentemente son una distinción en el mercado laboral. Eso no lo podemos descartar. Sin embargo, digamos, PMI pues organiza esas certificaciones en un esquema que recientemente fue modificado y pasa por dos grupos. Esquema dirigido a proyectos, programas y gestión de proyectos, programas y de portafolios, para los cuales hay dos certificaciones, digamos, en el mundo de proyectos generales, que son la certificación PMP, la certificación de profesional en dirección de proyectos. Y hay una certificación que es la CAPM, que es una certificación para personas que tienen los conocimientos, que el PMI prueba o confirma que tienen los conocimientos, pero que aún no tienen experiencia en dirección de proyectos. Pueden tener una experiencia en áreas operativas de la organización, pero no precisamente dirigiendo proyectos. Entonces, en este caso, PMI va a respaldar el conocimiento de la persona, pero no puede respaldar la experiencia. Para el caso de que la persona tenga experiencia en manejo de proyectos, pero necesita formalizar sus habilidades, formalizar sus conocimientos, establecer, conocer y aplicar mejores prácticas en gestión de proyectos, entonces está la certificación PMP. Fuera de eso, pues hay una cantidad de certificaciones que son más específicas para ciertas áreas de proyectos, como la certificación PMI-ACP en temas de agilismo o enfoques ágiles para gestión de proyectos. Lo cual está pues, teniendo una repercusión importantísima y que, digamos, frente al nuevo estándar, pues también se profundizan los esquemas de los manejos de proyectos bajo enfoques ágiles o enfoques adaptativos. La certificación en análisis de negocio, la PMI-PBA, la certificación de profesional en gestión de riesgos en proyectos, que es la certificación PMI-RMP, la certificación de profesional de programación o cronogramas, es la certificación PMI-SP. Son certificaciones más específicas a aspectos más puntuales de la gestión de proyectos, no aspectos generales de la dirección de proyectos como las dos primeras. Y elevando un poco el nivel para hacer manejo de programas y de portafolios, pues también hay dos certificaciones que tiene PMI, que es la certificación de profesional en gestión de programas y profesional en gestión de portafolios. Recientemente, con foco más específico en el tema de agilismo, el PMI, digamos, hizo una asociación estratégica con otras instituciones de clase mundial en el manejo de esquemas digamos, de enfoques ágiles de gestión de proyectos, los cuales son muchos, y los ha organizado en lo que se llama un esquema ágil disciplinado, esquema estructurado donde se pueden combinar y aplicar e integrar una serie de esquemas ágiles, para lo cual pues que pueden ser Scrum, Lean, XP y esquemas de liderazgo en el tema de agilismo, para lo cual hay certificaciones como instructor
ágil, como coach ágil, como un Lean Scrum Master, como un practicante agilista o un agilista disciplinado básico, donde maneja una serie de principios o la persona o la PMI respalda que la persona maneja y conoce y aplica una serie de principios que tienen que ver con la gestión ágil de proyectos, digamos, en muchos de sus aspectos y en una forma integrada y combinada. Se integran una serie de enfoques, como lo decía, Scrum, XP, DevOps, Lean, una cantidad de esquemas de trabajo para proyectos de alta incertidumbre, de mucha complejidad, donde los alcances a veces se tienen que ir construyendo conforme el proyecto va avanzando. Entonces, para esos manejo de proyectos bajo esos esquemas también están estas certificaciones. La certificación tiene PMP, tiene digamos, la bondad de que de una forma ahonda todos esos, digamos, temas de forma genérica y transversal, y por eso es una certificación, digamos, general en dirección de proyectos en todos sus enfoques. Es la certificación más importante de la industria. Para muchas organizaciones hoy por hoy no contratan a una persona como gerente de proyectos si no tiene una certificación PMP. Es demandada actualmente en todo el mundo porque pues, demuestra que la persona tiene la experiencia, la educación y la competencia para liderar y dirigir proyectos de forma exitosa. Y creo que fundamentalmente ese es el principal elemento, demostrar que tenemos la experiencia, la educación y la competencia para manejar exitosamente los proyectos. Para esto, pues hay un esquema de preparación, de solicitud frente al PMI, digamos, para que la persona, pues, y aprobar un examen, evidentemente, de certificación para obtener esa credencial y poder demostrar a las organizaciones que tiene esos tres elementos, que son los que respalda la certificación como tal. El PMI, por ejemplo, por años ha dado la definición de lo que es la dirección de proyectos, como la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, procedimientos, técnicas, para que el proyecto satisfaga los requisitos. La idea es que podamos entender, conocer cuáles son esos conocimientos, cuáles son esas habilidades, cuáles son esas herramientas, cuáles son esos procedimientos, cuáles son esas técnicas para dirigir proyectos. De nuevo, como lo dije hace un rato, esto no quiere decir que todos esos conocimientos y todas esas técnicas y procedimientos se apliquen de forma uniforme en todos los proyectos. El gerente del proyecto, él debe determinar qué procesos son apropiados y con qué grado de rigor se van a llevar a cabo. De allí esa forma, ese principio de la adaptación que debe tenerse en el proyecto para confeccionar el esquema de trabajo para dirigir un proyecto, seleccionando dentro de todo ese conjunto de conocimientos, herramientas y procedimientos y técnicas, cuáles son las que aplican y de qué forma se aplican en el proyecto. Pero no puedo seleccionar dentro de un conjunto de prácticas y conocimientos que no conozco. Entonces, evidentemente, los estándares de PMI muestran cuáles son todos esos procesos, procedimientos, técnicas, prácticas que se pueden aplicar en un proyecto en general para que sea la base y el director de proyectos o el gerente del proyecto pueda determinar pues, cuál es la orientación que va a dar en su proyecto. Para eso, por ejemplo, en la última edición de la guía de PMBOK encontramos una serie, digamos, de procesos que ya había mencionado cuando mostré la estructura de la guía del PMBOK. Hablaba de que había 10 áreas de conocimiento: integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. A su vez, cada una de esas áreas tiene unos procesos que se deben realizar dentro de esa área de conocimiento. Esos procesos tienen que ver con grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, de ejecución, de monitoreo y control y de cierre. Para una persona prepararse en dirección de proyectos, debe conocer esos procesos. Son 49 procesos en la última edición publicada de la guía del PMBOK. Y cada proceso
tiene una definición, tiene unas entradas, tiene unas herramientas y técnicas que se pueden aplicar y tiene unos resultados o salidas que deben generar. En los estándares de PMI se explica, entonces, o se expone cuáles son cada uno de esos procesos, cuál es su definición y cuáles son esos elementos para que el gerente de proyecto pueda determinar qué proyectos va a aplicar, qué rigurosidad va a utilizar cada proceso, qué herramienta de las, digamos, disponibles podría aplicar en su proyecto y qué resultados puede obtener de cada uno de ellos. Esos procesos no son cajas individuales como lo vemos acá, son procesos completamente interrelacionados. ¿Okay? Pero pues hay que entender cada una de las partes para luego poder hacer la integración de todos esos elementos o la coordinación de todos esos elementos. Para eso usaremos, digamos, unos principios de adaptación y de integración que se exponen en la misma guía y las recomendaciones que nos dice cómo el gerente de proyecto puede aplicar estas cosas. Un proyecto debe iniciarse formalmente. El proyecto debe planificarse de manera adecuada en los aspectos de alcance, de cronograma, de presupuesto, de recursos, de riesgos. Un proyecto debe ejecutarse siguiendo unos parámetros de dirección, de aseguramiento de los trabajos. Debe controlarse en todos los aspectos bajo los cuales fue planificado. Debe identificarse las fallas, deben corregirse y deben mejorarse durante el desarrollo del proyecto. Y formalmente se debe cerrar un proyecto. Esos principios, digamos, han ido teniendo ajustes a lo largo, digamos, estos procesos han tenido ajustes a lo largo del tiempo. Y quizás uno de los ajustes más importantes a lo que se avecina nuevamente, pues hacia lo que nos muestra actualmente, pues la orientación que va a tener la guía del PMBOK en sus nuevas ediciones. Pero todo proyecto requiere de todos estos elementos. Y un gerente de proyecto debe entender estos elementos. No significa que yo soy un experto estimador de costos, no significa que soy un experto en elaborar cronogramas, no significa que soy un analista experto de gestión de riesgos. Pero un gerente de proyectos no puede dirigir un equipo de expertos en cada uno en su desempeño si no entiende cuáles son los procesos, lo que hay que hacer en el proyecto, qué necesito tener para poder realizar ese proyecto, ese proceso, qué herramientas y técnicas voy a aplicar y qué resultados debo obtener de cada uno. Entonces, la formación de un director de proyectos implica conocer y entender todos los procesos. Porque en realidad él no va a ser el ejecutor de esos procesos. Para eso tendrá personas con diferentes disciplinas profesionales que le ayudarán en su equipo. Debe ser sí un excelente integrador de todos esos elementos, pero no se puede integrar lo que no se conoce. Debo conocer cada proceso. Y si bien todos esos elementos se tienen y se deben manejar en un proyecto, el foco principal, como ya lo había mencionado, debe ser el sistema de entrega de valor. Ese sistema de entrega de valor que describe que nos informa PMI que va a ser el nuevo foco, pues en la nueva edición, pues ya lo tenemos acá incorporado y lo vamos estudiando. El sistema de entrega de valor es la manera como yo relaciono una serie de componentes para generar una especie de reacción en cadena. Esa reacción en cadena, entonces, parte de unos elementos que comienza con la estrategia. La organización tiene una estrategia. Esa estrategia la traduce en unos objetivos. Las organizaciones hacen su tablero de mando, su cuadro de mando integral, su balance scorecard, establecen metas, establecen unos objetivos estratégicos. Definen incluso unos indicadores de gestión que pueden ser de desempeño o pueden ser de resultados o medidores de éxito para determinar si has cumplido o no con esos objetivos. Esos objetivos se deben traducir en unas iniciativas. Esos son el ciclo de la planeación estratégica. Y esas iniciativas se deben traducir en unas acciones que generan unos resultados o unos entregables, mejor dicho. Aquí es donde entra la dirección de proyectos de forma más explícita. Yo tengo que generar unos entregables producto de esa iniciativa para alcanzar el objetivo
dentro del marco o dentro del contexto estratégico que la organización está definiendo. Bajo ese esquema, cuando generan esos entregables, eso debe generar una capacidad en la organización. Pues yo hice un proyecto para aumentar la capacidad de producción de mi planta en un 10%. Ese 10% de capacidad que yo estoy incrementando, o estoy creando una planta desde cero, digamos. Puede ser. Yo estoy generando una capacidad en la organización para generar valor. Cuando yo iba a construir uno de los puentes, era porque iba a generar una capacidad. ¿Cuál era la capacidad? Pues la posibilidad de movilizar personas en cierto volumen, en cierto rango de tiempo. Conectar dos poblaciones o permitir reducir los tiempos de viaje de una zona y otra bajo cierta condición y dentro de cierto límite de capacidad. Ese puente que yo diseñé y construí y que no se cayó fue para lograr una capacidad que va en beneficio, digamos, que va a generar un resultado que se traduce en un beneficio para alguien, ya sea un proyecto, esto aplica para un proyecto de software, para un proyecto social, para un proyecto de tecnología, para un proyecto de infraestructura física, para un proyecto industrial. Todos los proyectos se hacen para alcanzar un beneficio, que sea económico, que sea un beneficio social, que sea un beneficio técnico, operativo, X, pero un beneficio al fin de cuentas. Y el beneficio materializado e implementado se le conoce como valor. Estoy creando valor. ¿Cómo mido el valor? Pues calidad de vida, porcentaje de ganancias de mi empresa. Hay formas de contabilizar ese valor. ¿Ok? Pero eso es lo que queremos al final de cuentas. Todo proyecto entra para satisfacer una estrategia, alcanzar unos objetivos y generar unos beneficios a alguien, a un grupo, a unas partes interesadas. Estoy hablando en términos generales, para no hablar específicamente de un proyecto de ampliación de una planta de distribución de combustible o de una planta de producción de zapatos. Esa planta de producción de zapatos tiene una estrategia, tiene unos objetivos, se hizo con una iniciativa, generó unos entregables que generó capacidad, entregó resultados. Todos los proyectos se hacen, al fin de cuentas, es para generar valor. Entonces, y esa es una medida de éxito. Y principalmente se está convirtiendo en la primera medida de éxito de un proyecto. Un proyecto ya no lo miramos tanto el éxito porque cumplió con el cronograma, cumplió con el presupuesto. Medimos el éxito del proyecto por el valor que entregó a la organización. Y, pues, visto en otra perspectiva, pues la estrategia define unos objetivos, los objetivos se convierten en iniciativas, las iniciativas a través de un esquema de proyectos, programas y portafolios, como les decía, generan unos entregables, esos entregables generan unas capacidades que se traducen en unos resultados que generan unos beneficios donde las operaciones van a permitir la realización del valor o la materialización de esos beneficios se traducen en valor para la organización como tal. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente entonces, antes del proyecto, hay una etapa de estrategia, objetivos estratégicos, donde la organización materializa una idea, materializa un concepto, materializa una visión, evalúa la factibilidad incluso de esa visión, para luego entonces formalmente autorizar e iniciar un proyecto. Ese inicio entonces entra un concepto que ya lo habíamos mencionado, que es el Project Delivery, la entrega de proyecto, donde voy a planear mi proyecto, voy a ejecutar mi proyecto y voy a monitorear y controlar mi proyecto. Voy construyendo esa idea, materializando esa idea, para alcanzar un objetivo que finalmente pues, debo formalizar el cierre de proyecto y posterior al proyecto, ya construir la planta,
ya amplié la capacidad de producción, pues ahora ya el proyecto entregó la capacidad y entra el postproyecto, entra la operación. Ya implementé el software. El software está permitiendo atender tantos clientes por minuto y antes lo hacíamos manual y incrementamos un 40% de la capacidad. Pero es la operación, el postproyecto, la que va a materializar el valor. Porque yo puedo hacer el software, pero si no utilizo el software no voy a materializar el valor. Genero la capacidad, pero no materializar el valor. No generar el beneficio. Para eso necesito el postproyecto. Pero el ciclo estratégico, muchas veces hay muchas capacitaciones, por ejemplo, en planeación estratégica. ¿Y dónde está la planeación estratégica? Pues acá. Pero el despliegue del proyecto, y muchas veces la planeación estratégica tiene unos elementos para medir la operación y determinar si cumple o no con el indicador. Y casi siempre la planeación dice, se va a generar este objetivo y se debe generar en tal momento y estos son los indicadores. Pero ese es un indicador de resultado. Si cumplí o no la capacidad de producción, alcancé o no el porcentaje de ventas. ¿Ok? Para eso tengo mis indicadores. Pero, en definitiva, para yo llegar allí, necesito desarrollar una serie de acciones que son mi proyecto. El proyecto se inicia, el proyecto se planifica, se ejecuta, se le va haciendo control y se cierra. Y en ese momento entrego la capacidad. Pero ahí no muere la entrega de valor. La entrega de valor continúa en el postproyecto o en el desarrollo de la siguiente etapa. ¿Ok? Entonces, hay una planeación estratégica, hay una ejecución estratégica y hay una materialización del valor. Yo planeo la estrategia antes del proyecto, ejecuto el proyecto, inicio, entrego y cierro ese proyecto. Y luego, después del proyecto, entonces, genero beneficios, mido los beneficios que establecí, que proyecté, que definí en el anteproyecto, en el preproyecto, en el concepto, en la factibilidad, en la visualización que hice del proyecto. Entonces, esa entrega de valor o entrega de proyecto, mejor dicho, pues, hace parte del enfoque de sistema de entrega de valor. Es decir, queremos un gerente de proyecto que se centre más en los resultados que en el entregable en sí mismo. Que si yo voy a confeccionar un producto, me interese más que el cliente quede satisfecho con ese producto a que el producto sea digamos, cumpla con cierta especificación. Evidentemente, el concepto de entrega de proyecto no descarta la importancia del entregable, pero genera más foco en que ese entregable genere un resultado, genere una satisfacción. Es decir, es como pedir un traje a la medida y que al final el cliente dice, bueno, sí me queda bien, pero no me gusta. O sea, sí tiene las medidas, pero no me siento agradado con el traje, no me siento agradado con la forma como se confeccionó o cómo me queda. Entonces, al final el producto sí, tiene de espalda, de ancho, de cadera, de cintura, cumple con todo, pero al final no genera el resultado que se espera. Queremos tener una visión más holística, una visión más enfocada en el valor de negocio. Generar éxito, cumplir objetivos, generar resultados. Entonces, el enfoque del sistema de entrega de valor reorienta el tema de gestión de proyectos a entrega de proyectos, a entrega de valor del proyecto. Y para eso pues se establecen unos principios, que son unos 12 principios que guían el comportamiento de los gerentes de proyectos y su equipo. Esos 12 principios pues son los que ya había puntualmente mencionado, que tienen que ver con, entonces, responsabilidad, mayordomía, equipo, partes interesadas, valor
pensamiento holístico, liderazgo, adaptación, calidad, complejidad, oportunidades y amenazas, adaptabilidad y resiliencia, que hace mucha falta en los tiempos de hoy, y como lo decíamos, la gestión del cambio. Importantísimo tenerlo en cuenta. El liderazgo, la adaptación, la calidad, la entrega de valor son principios de entrega de proyectos para cualquier proyecto. Es que vamos a automatizar la recepción de pedidos a través de un software. El gerente de proyectos recibe unos recursos para implementar eso. Se convierte en responsable y mayordomo de esos recursos. Debe dirigir un equipo para hacerlo. Hay unas partes interesadas, hay unos usuarios, hay unos inversionistas, hay una directiva, hay unas gerencias funcionales que van a depender de eso. Debe haber un valor que va a entregar. Debe tener pensamiento holístico, entender de forma integrada todo lo que va a realizar. Debe ser líder. Debe ser capaz de cumplir con los requisitos de calidad y en el proceso adaptar la dirección del proyecto a las particularidades del proyecto. Pero además, si durante el mismo desarrollo se cambian los requisitos, se reorienta el enfoque de lo que se quiere hacer, debe ser adaptable y resiliente. Debe analizar los riesgos y debe saber manejar el cambio que se va a generar en la organización cuando ese software entre en funcionamiento. Y es un área clave de éxito y de desempeño de lo que él debe, digamos, lograr. Hace poco en una capacitación alguien me comentaba de un proyecto de un software, de una app, mejor dicho, una app que habían desarrollado para una empresa de transporte para el control de las entradas, salidas, digamos, de los vehículos y los movimientos. Se desarrolló todo, pero resulta que esa app la tienen que tener los operadores de las unidades. Y después que se hizo toda la inversión de la app y que quedó perfectamente, pues los teléfonos que tenían los operadores no soportaban la aplicación. Estaba hecho para otro tipo de teléfonos quizás de gama más alta. Y entonces, después que se hizo toda la inversión, no se pudo poner en práctica. Y pues la empresa no le podía exigir a sus operadores que compraran un teléfono de mayor gama para que les funcionara la app. En todo caso, los operadores dijeron, pues si la empresa quiere aplicar esto, que nos dé los teléfonos y nosotros instalamos la app, no hay ningún problema. Entonces, un proyecto que se hizo, que cumplió con requisitos, pero no generó valor, entonces no podemos hablar de un proyecto exitoso. Entonces, si un gerente de proyecto no tiene una visión con foco en valor, no tiene una visión de pensamiento holístico, entonces muy probablemente no tiene una visión de gestión de cambio de lo que va a pasar en la organización para poder implementar el proyecto. Pues entregó muy bien, excelente, pero la empresa quedó en las mismas. Y de hecho no quedó en las mismas. Quedó con menos dinero porque el dinero se gastó. Los recursos se invirtieron, pero el valor no se generó. Entonces, más que entregar un producto, porque evidentemente hay que entregarlo, la calidad, los stakeholders no van a dejar de ser un principio fundamental, pero el valor es un elemento importante. Entregar que se generen resultados para la empresa. ¿Ok? Es lo que queremos lograr. Y los dominios de desempeño que debemos conocer, pues ya los había mencionado puntualmente, el equipo, o sea, donde tiene acción el gerente de proyectos sobre qué áreas va a trabajar, sobre el equipo, sobre las partes interesadas, gestionar el ciclo de vida del proyecto, si lo va a hacer de forma continua, si lo va a hacer de forma, digamos, predictiva, si lo va a hacer de manera gradual, progresiva. La planeación, el manejo de la incertidumbre y de la ambigüedad, la entrega de proyecto, project delivery,
que aquí es donde, digamos, se cruza con los principios, los 12 principios que vimos anteriormente. La gestión del desempeño y el trabajo del proyecto. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Dirigir la labor, dirigir el esfuerzo. Y ese trabajo tiene unas definiciones, tiene unas especificaciones, tiene un alcance que lograr como tal en el proyecto. Entonces, lo que buscamos, lo que pretendemos, lo que estamos orientados a buscar es a profesionales en dirección de proyectos. Profesionales con una visión de que debe entregar resultados y para eso debe gestionar personas, debe gestionar a su equipo, debe gestionar a las partes interesadas, debe definir un trabajo que tiene un alcance, que tiene unas restricciones de costo, que tiene unas restricciones de tiempo, que tiene unas restricciones de calidad, que incluso va a requerir gestión de recursos propios y externos en el proyecto, y que en ese ejercicio debe planear, entregar y monitorear el desarrollo de ese trabajo. Entonces, el entender, el manejar, el conocer los procesos que se atan a cada uno de estos dominios, las herramientas y técnicas y habilidades que se requieren para desarrollar cada uno de esos procesos, son habilidades, son competencias que debe tener un director de proyectos. Hoy por hoy se hacen proyectos de múltiple naturaleza. Entonces, no son las mismas herramientas y técnicas que voy a aplicar en un proyecto de construcción de una instalación industrial, de desarrollo de un urbanismo, de desarrollo de un software, de implementar un cambio organizacional. Todos son proyectos, todos parten de los mismos principios, todos tienen que ver con los mismos dominios, todos que cruzan con las diferentes áreas de conocimiento y esas etapas, porque todo proyecto se debe iniciar, planear, ejecutar, monitorear y controlar y se debe cerrar. Todos deben entregar un valor y al final, una capacidad que se traduzca en valor a la organización, indistintamente de la naturaleza del proyecto, indistintamente del tipo de industria dentro del que estemos desarrollando. Puede ser inclusive un proyecto educativo, puede ser un proyecto social, distintamente de la naturaleza y la industria en la que estemos enfocados, los proyectos se hacen, digamos, bajo unos principios y bajo unas pautas. Y para eso hay que prepararse, para eso tenemos que adquirir, desarrollar esas habilidades, esas competencias, esos conocimientos, entender esas prácticas, entender esos procesos. Una certificación PMP ayuda a que los profesionales estén en mejor posibilidad, capacidad y potencial para darle valor a su organización, darle éxito a su organización. Pero eso requiere un proceso de preparación, de formación y de aplicación y desarrollo de esas habilidades y de esas competencias. No es un tema de estudiar solamente, pues sí hay que estudiar, sí hay que conocer, sí hay que profundizar, pero hay que aplicar. La verdadera dirección de proyectos, la formación real de un director de proyectos es en el ejercicio y la aplicación de los conceptos, principios y prácticas que se exponen en los estándares que, por ejemplo, da el PMI. Como lo decía la norma ISO, la familia de normas ISO 21500 tiene digamos, un equipo de desarrollo de esas normas donde el PMI tiene una representación importantísima y de hecho pues, muchos de esos principios, elementos y pautas que encontramos en las normas pues coinciden o están alineados con los principios, pautas y prácticas que están definidas en los estándares de PMI. Hoy por hoy sabemos que esas prácticas, esos principios y esas prácticas están respaldadas, están
probadas por un equipo experto y que determinan que funcionan y que son mejores prácticas que las organizaciones deben aplicar para asegurar el éxito de sus proyectos. Ese es un proveedor de educación registrado del PMI, que quiere decir que cumplimos con los requisitos de capacitación y formación en temas relacionados con gerencia de proyectos, programas y portafolios. Para el caso de las personas que ya poseen una certificación, digamos del PMI, pues también emite unidad de desarrollo profesional a través de programas donde las personas pueden renovar sus certificaciones a través de esas unidades de desarrollo que se obtienen pues en procesos de formación y capacitación en temas relacionados con dirección de proyectos varios. Específicamente, tenemos el diplomado en gerencia y dirección y gerencia de proyectos bajo los fundamentos del PMI, que nos va a ayudar a entender los conceptos de gerencia de proyectos bajo los enfoques y prácticas que están avalados por el PMI. Desarrollar casos para profundizar las herramientas, las mejores prácticas que están establecidas en la guía de los fundamentos de la dirección de proyectos, la guía del PMBOK. Y preparar a las personas o proveerle las capacidades para que las personas inicien un proceso de preparación para rendir con éxito el examen de la certificación PMP o la certificación CAPM, de acuerdo con los requisitos que pueda una persona tener o no. Entonces, este diplomado en gerencia de proyectos nos va a permitir entender y aplicar los principios, los enfoques y las prácticas de gerencia de proyectos bajo esos lineamientos, ponerlos en práctica y además, si la persona lo desea, pues iniciar un proceso de preparación para una certificación. PMP, que es un proceso que realiza la persona de manera individual ante el PMI, donde solicita, digamos, que la persona quiere obtener esa certificación, para la cual hay que cumplir unos requisitos, rendir un examen, y entre esos requisitos pues está el haberse preparado con una institución avalada por el PMI, como en el caso de SGS, y más allá de aprender o entender lo que me pueden preguntar en un examen, es fundamentalmente saber reconocer y aplicar los enfoques, las prácticas y las herramientas de dirección de proyectos en un proyecto como tal y poderlos llevar a nuestra organización como tal. Entonces tenemos un doble propósito: que las personas entiendan los principios, las prácticas de dirección de proyectos, estén en capacidad de aplicarlas, pero que también se puedan preparar para un proceso de certificación ante el PMI que respalde que la persona entiende, conoce, aplica, tiene las competencias para esas prácticas, para esas herramientas que establece y promueve el PMI. Entonces, digamos, SS pues pone a su disposición todo el respaldo de ser una organización de clase mundial y de ser además un proveedor de educación por cuenta del PMI para ayudar a las organizaciones a que alcancen sus objetivos estratégicos, ayudarlas al principio de generación de valor, preparando profesionales en un tema. La idea entonces es que podamos reconocer la importancia de profundizar, entender y aplicar los principios y prácticas de la dirección de proyectos a través de un programa de formación práctico que nos lleve a desarrollar esas competencias y generar valor en las organizaciones en las que estamos, digamos, llamados a proveer ese valor. Voy a abrir un lapso de unos minutos de preguntas o inquietudes que puedan tener y luego de ese espacio pues le damos también un tiempo a los ejecutivos de SGS para algunas inquietudes que podamos manejar. Entonces vamos a revisar si quieren a través del chat o a través, digamos, de los diferentes programas que tengamos, pues un espacio para preguntas. ¿Ok? Entonces, muy bien, entonces vamos a ver un espacio de preguntas. Aquí hay algunas. A ver, voy a mirar algunas. Creo que sí. El término maduración de proyectos es del PMI. ¿Qué consiste?
El término maduración de proyectos es muy digamos, de la industria oil and gas, por ejemplo. Es muy de esa área, pero es un principio que se enfoca fundamentalmente en cómo la idea de un proyecto se va consolidando, sobre todo proyectos de alta complejidad y de gran magnitud, donde yo no comienzo un día y digo, ya digamos, tengo una idea y la idea y la tengo conceptualizada, calculada y medida. Proyectos industriales de gran envergadura se van realizando estudios previos, se va profundizando esquemas, digamos, de infraestructura, logísticos, técnicos, económicos, y se va evaluando incluso temas de que sea factible realizar la idea, de que sea viable económicamente, que sea sostenible. Y para eso tenemos que quemar una serie de etapas. De hecho, ese principio de la entrega, o de ciclo de vida, un proyecto se puede hacer de forma continua o se puede hacer por fases. En esas fases lo que hacemos es ir desarrollando, ir madurando, ir, digamos, cerrando esas brechas que podemos tener en el conocimiento del proyecto, y eso es lo que se llama madurar un proyecto. Es una forma en cómo llevamos el ciclo de vida del proyecto. No con ese nombre, perdón, específicamente lo vamos a encontrar en la guía del PMBOK, pero sí el principio de la maduración es el principio de ciclo de vida, donde de acuerdo al tipo de proyecto, pues podemos identificar qué proyectos se pueden realizar. Hay proyectos que son pequeños, sencillos, de poca complejidad, donde yo en un periodo de tiempo muy corto puedo definir muy bien el alcance, muy bien lo que se va a generar y lo que se va a elaborar, empezar a desarrollar o desarrollar toda su, digamos, digamos, todo el concepto como tal e implementarlo. En otros proyectos no se puede realizar de esa forma. Entonces se hace por etapas y esas etapas, esa combinación de etapas es lo que conocemos como la maduración de proyectos. ¿Okay? Para el certificado PMI RMP se debe haber cumplido con un proceso primero PMI. Para mi caso, como especialista en seguridad y salud de trabajo, una parte de Profe Mario, dígame, profe, dígame. perdón, te interrumpo, es que estás como teniendo problemas con el audio, con la diadema, verifica porfa tu sonido. Audio, Ahí ya te escuché mejor, creo que de pronto se te movió la micrófono, sí. diadema. Ok, vale, lo pongo por acá, que se escuche mejor. La certificación PMI RMP es una certificación, digamos, indistinta o separada. Yo puedo obtener una certificación PMI RMP, eso no quiere decir que yo tenga que tener otra certificación previa. Tiene un proceso similar a la certificación PMP, debo cubrir requisitos, hacer una solicitud ante el PMI, demostrar una experiencia, y es una certificación en tema de riesgos con foco en la planificación de proyecto. ¿Okay? El tema de la salud y seguridad en el trabajo, si bien maneja un esquema de información de riesgos, obviamente, digamos, es válida en el sentido de que si esa experiencia dentro de salud y seguridad de trabajo en proyectos, pues es válida para el PMI. Pero el foco de los riesgos a los que hace la referencia PMI y RMP no es un foco exclusivamente de seguridad y salud en el trabajo. Puede pasar por allí, digamos, puntualmente el tema, pero ese no es el foco, digamos, de la certificación en riesgos. Una certificación más enfocada en análisis cualitativos y cuantitativos de la planificación de proyecto, que tiene unas técnicas y unos principios de riesgo generales, que por supuesto sí tienen que ver o se cruzan con los temas de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, una persona para solicitar la certificación PMP no tiene necesariamente que ser, por ejemplo, director de proyectos. Puede ser alguien que tenga un trabajo de liderazgo en proyectos. Y puede ser que yo sea el líder del tema de salud y seguridad en el trabajo, soy el líder de gestión ambiental, soy el líder de compras, soy el coordinador de programación de proyectos, soy el líder técnico de la especialidad civil, ¿sí? Cualquiera de esos, digamos, áreas, pero que sean áreas de liderazgo dentro de proyectos, sirven y aplican para la certificación PMP como tal.
o las certificaciones en general del PMI. Si lo que sí va a pedir para la RMP específicamente es experiencia en gestión de riesgos en proyectos. ¿Okay? En Colombia, ¿quién puede dar la certificación? PMI es el que certifica. O sea, no es que en cada país una institución es la que certifica. PMI es la que certifica. La persona solicita a PMI, pero PMI le va a requerir unos requisitos. Para esto, entonces, la persona debe tener una experiencia mínima que le pide el PMI, debe tener una formación de cualquier área, no tiene que ser ingeniero, técnico, arquitecto, puede ser cualquier área de formación, y le va a pedir que la persona haya desarrollado una capacitación en gestión de proyectos bajo los principios del PMI. Eso es lo que va a pedir en este caso el PMI. Y pues hay instituciones que, digamos, ofrecen esa capacitación en cada país, obviamente. Pero quien certifica realmente es el PMI internacionalmente. No es que, digamos, en cada país certifican un ente distinto. Costo de la certificación PMP, examen PMP está realizado. Pues, el examen se puede realizar ahora incluso desde su casa. Los exámenes de PMI se pueden realizar de forma remota a través de un sistema Proctor que tiene PMI en el. ¿Qué tiempo estiman el curso de preparación para la certificación? Curso de preparación depende. Si la persona ya conoce todos los principios, ya se sabe los principios y los procesos y las técnicas, lo que se va a preparar es de manera exclusiva para el examen. Y eso puede tomar de 35 a 40 horas una capacitación. CS tiene un bootcamp de 40 horas para personas que ya conocen el tema, manejan y dominan bien el tema de dirección de proyectos bajo los principios de PMI, pero que necesitan es prepararse al examen. Ahora, si la persona va a aprender esos principios, pues en 35 y 40 horas evidentemente no lo va a hacer. Entonces, el diplomado cubre, digamos, la oportunidad de que la persona entienda todo el proceso, digamos, el marco de trabajo de la dirección de proyectos y finalmente, entonces, se pueda prepararse para la certificación. El tiempo depende de, digamos, el dominio que tenga la persona en dirección de proyectos. Si una persona ya sabe todas las áreas, conoce los procesos, entonces va directamente a una capacitación más específica al examen que puede tomar de 35 a 40 horas. Si la persona necesita conocerlo primero, entonces una formación de 35 a 40 horas es absolutamente insuficiente. Entonces necesita una capacitación de más tiempo. El diplomado, por ejemplo, que tenemos es de 120 horas de capacitación. Bien, costos. Okay. Como preguntaban de costos, específicamente para la certificación PMI, perdón, PMP, como tal, cuesta $555 y la CAPM cuesta $300. Si la persona es miembro de PMI, para lo cual hay que pagar una membresía, esos costos son más bajos. Puede ser de $405 para la PMP y 225 la certificación CAPM. ¿Okay? Para los que estaban preguntando sobre el. Enrique Rodríguez, que si es virtual el diplomado, sí, es virtual el diplomado. Ok. Están realizando presencialmente. Los exámenes presencialmente se realizaban antes de la pandemia, digamos, en Cali y en Chía, a las afueras de Bogotá. Son los únicos dos lugares. Luego se habilitó a partir del año pasado una serie de centros disponibles, que son ya varios en la ciudad de Bogotá, pero la mayoría, bueno, los centros están cerrados. Entonces, se puede hacer ahora en modalidad virtual, como lo había mencionado. ¿Ok? Bien, entonces, de otras preguntas que ya son más de tipo comercial, entonces voy a dar el tiempo ejecutivo comercial y si hay de todas maneras alguna otra pregunta, también lo podemos manejar por acá. ¿Ok? ¿Quién va a intervenir entonces del equipo? ¿Aló?
Jennifer, ¿está allí? Sí, profe, ¿cómo estás? Dame un segundito, ya retoma nuestra compañera Julie, que es la Ah, ok, ejecutiva comercial, para darnos toda la información acerca del diplomado. perfecto. Veamos unos minuticos entonces para esta parte. Aquí hay otra pregunta, ingeniero. Si uno se afilia al PMI, ¿hay un descuento en el examen? Sí. Obviamente la afiliación tiene un costo, pero digamos el ahorro, por ejemplo, en el caso de la certificación PMP, para tomar el ejemplo de esta, que son $555 el examen, baja a 405. Si la persona no aprueba el examen en el primer intento, puede realizar hasta 2 intentos más que también tienen costo. En el caso de que la persona no sea miembro, ese segundo intento o tercer intento cuesta $375 y baja $100 si se hace miembro. De modo que matemáticamente, pues es mejor hacerse miembro y gozar del descuento, además de los beneficios de acceso a materiales y otros beneficios que se tienen. Esas membresías son anuales, pero sí, hay un descuento en este caso eh, por ser miembro. Una persona puede ser miembro de PMI y no tener certificación, no son una cosa indistinta. Puede tener una certificación y no ser miembro de PMI. Puede tener las dos cosas, si lo desea. Ya eso es optativo de las personas. El libro guía, ¿qué precio tiene? El libro guía, me imagino que si te refieres a las guías del PMBOK, esas guías, si la persona es miembro del PMI, es gratuita. Si no se hace miembro de PMI, recibe una versión de esa y de muchísimos otros materiales. Si no es miembro, si tiene un costo, si se vende. De verdad, ahorita no recuerdo el costo de la guía, pero el material que tenemos, pues está evidentemente basado en la guía como tal. ¿Ok? Creo que las demás preguntas sí ya son del valor del diplomado y todo eso. No sé si ya Natalia va a hacer la Sí, intervención. profe. Ya Muy nos están buenos días. Listo. ¿Me escuchan? Muy buenos días. Sí se escucha. Perfecto. Bueno, perfecto. Muy buenos días, mucho gusto. Me presento. Mi nombre es Julie Quevedo. Soy ejecutiva pues, comercial del área Academy. En este momento pues voy a hablar pues acerca de la formación. Digamos que en cuanto a costos, horarios, vamos como a aclarar algunas dudas, algunas inquietudes que tengan con respecto pues al tema de la formación. Bueno, esta formación en PMI la tenemos programada para el mes de septiembre, exactamente para el 16 de septiembre. La plataforma pues está habilitada 24/7. Quiere decir que el estudiante va a tener la posibilidad de acceder en cualquier momento a la plataforma a realizar las actividades. Es importante que sí, disponga como mínimo de 2 horas diarias para realizar las actividades. Va a ser modular. Cada módulo va a tener un encuentro sincrónico con el tutor. ¿Para qué? Para aclarar dudas, inquietudes, reforzar el tema. El tutor pues hará una presentación del módulo que se esté viendo y puedan aclarar las inquietudes que tenga. La duración de la formación es de 120 horas que pues cuentan a partir del momento en que inicia la formación, que sería el 16 de septiembre. El costo de la formación es de 2.702.000 más el IVA que corresponde al 19%. Entonces, aquí pues van a tener cada módulo una serie de actividades que deben cumplir con algunas fechas específicas, es decir, cada semana pues van a tener que realizar las actividades pertinentes de cada módulo y al finalizar o durante la semana tendrán este encuentro sincrónico. El encuentro sincrónico normalmente siempre es horario nocturno, ¿sí? Tipo 6 a 8 de la noche. Solamente es una vez y ya, digamos que eso sería en cuanto al tema de la formación. Al final pues presentarán su evaluación
y ya. No sé qué dudas, inquietudes tengan en este momento, pues, con respecto a la formación. ¿Tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud en las que les pueda pues aclarar en este momento? Bueno, les voy a hablar las formas de pago y tenemos pues una excelente noticia. Ahorita nosotros realizamos un convenio con Banco Pichincha y con Credity en el cual pues pueden acceder para realizarlo ya sea por cuotas. Con Credity, ¿cómo es? Nosotros enviamos el link. Este link le va a permitir a la persona que ingrese sus datos y todo lo que tenga que ver pues, con datos de vida crediticia, ahí les van a preguntar, ¿sí? Aquí les indican de una vez si es aprobado el crédito o no. Ese es pues digamos que un método de pago que tenemos. Tenemos también pagos con tarjeta de crédito, pagos con tarjeta débito o consignaciones al Banco Bogotá. José, sí, exactamente, 2.702.000 más el IVA del 19% que corresponde en este momento. Voy a aprovechar para responder dos preguntas más, que es una pregunta que dice, ¿quién evalúa si aplico para PMP o sea PM? Cada una de las certificaciones tiene unos requisitos. La diferencia fundamental es que la certificación PMP requiere experiencia en dirección de proyectos. No necesariamente como gerente de proyectos, pero sí en un área de liderazgo en proyectos. Yo fui el coordinador de compras del proyecto. Eso es válido, por ejemplo. Si la persona tiene la experiencia suficiente, entonces la persona aplica por la certificación PMP. Si no la tiene, entonces aplica por la certificación CAPM. La certificación CAPM es válida por 5 años y al final de eso la persona debe volver a tomar el examen. Eso va a cambiar a partir de octubre, del 1 de octubre. Ahora la persona ya no necesita, sino que la puede extender por más tiempo a través de un proceso de certificación de unidades de desarrollo profesional. Entonces, digamos, la misma persona es la que determina si cumple o no cumple con el requisito. Sin embargo, durante, digamos, el mismo desarrollo del diplomado, eso lo podemos ir mirando, analizamos la hoja de vida a ver si la persona cumple o no los requisitos. Igual la persona puede optar y si PMI le dice que no, le dice que no reúne los requisitos, pues simplemente le dice opte por la otra certificación. Usted no va a pagar nada por eso. ¿Ok? Pero digamos la misma persona determina, porque digamos hay unos requisitos específicos, yo digo, bueno, si los tengo o no los tengo. Yo mismo sé si puedo aplicar a la PMP o la CAPM. ¿Cuántas horas dura el diplomado? 120. El diplomado que se puede obtener descuentos si me afilio como miembro del PMI. Sí, o sea, si hay descuento efectivamente si uno es miembro, digamos, aparte del descuento que ya había mencionado, está también pues el acceso a información y descuentos en muchos programas adicionales que tiene PMI para mantener las certificaciones. Para afiliarse solamente hay que registrarse en la página, acordar el código de ética y pagar la afiliación. O sea, no hay requisitos. Para afiliación no hay requisitos más allá de eso. O sea, o para la membresía como tal del PMI. Y contempla simulador. En el último módulo del diplomado hay una preparación ya más enfocada en el examen. El resto del diplomado está enfocado en aprender, entender y desarrollar las prácticas de dirección de proyectos. Hacia el final hay un foco hacia la preparación del examen, donde hay unos exámenes de prueba que están en la misma plataforma, que son exámenes basados pues también en los esquemas del PMI. Pues, del examen de certificación PMP del PMI. ¿Qué otra cosa? Creo que descuento, horas, ya lo dije, creo que ya. No sé si hay otra cosa de tipo comercial u otra intervención.
Bueno, no sé si tengan de pronto alguna inquietud con respecto pues a horarios, al tema de la plataforma o costos. Bueno, ya en que el costo y no sé si hay alguna pregunta en las que les pueda colaborar en este momento. Sí, Joana, se podría enviar esta presentación a sus correos. Entonces nosotros la estaríamos compartiendo. Les damos las gracias a todos por la participación en este webinar. Igualmente, pues vamos a estar enviándoles información a sus correos para que cualquier inquietud, cualquier duda, solicitud que tengan, pues nos puedan contactar, ya sea por correo, por WhatsApp o por nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por la participación a todos. Vale, muchas gracias.